María Augusta Calle. Es un punto de información para tranquilidad del colega. Venezuela y Colombia tienen firmados varios convenios de cooperación militar, compañero. Asambleísta Enrique Herrería. Gracias, señor presidente. En el propósito de poder demostrar al colega Paco Velasco que los opositores a este proyecto sí lo hemos leído, voy a hacer solamente una puntualización en cuanto a la parte del razonamiento, análisis, competencia de la comisión, donde los abogados que asesoran a la comisión se equivocan del medio a la mitad. En el derecho internacional público existen dos corrientes, que son la monista y la dualista. La monista es inspirada por Hans Kelsen, conocido austriaco, uno de los más eximios maestros del derecho internacional de comienzos del siglo XX, y también por Max Wenzel. Ellos han sostenido siempre que el derecho internacional público prevalece sobre el derecho interno, pero que pueden coexistir. Y la otra tesis, que es la dualista, que es la que sostiene que el derecho internacional público prevalece en la relación entre los estados, y ahí viene la dualidad, y en el derecho interno prevalece entre el Estado y los individuos. Aquí se hace una relación a Hans Kelsen mal traída de los cabellos, porque Hans Kelsen era monista, y aquí el análisis que se hace corresponde a la tesis de los dualistas. Por lo tanto, yo recomiendo a la comisión que cambien de asesor jurídico. Pero bien, en lo realmente importante, también decía uno de los asambleístas de Alianza País que este es un convenio eminentemente técnico. Sobre la técnica de Venezuela, ya nosotros estamos hasta la coronilla. Fueron los técnicos venezolanos de PDVSA que fueron al Golfo de Guayaquil, a la isla Puná, y ofrecieron encontrar el más grande depósito de gas en el mundo. Se fueron sin encontrar absolutamente nada y habiendo creado una serie de afectaciones al medio ambiente. Pero también los técnicos de PDVSA son los que se apropiaron del campo petrolero más importante del Ecuador, que es el campo Sacha. Y en vez de haber incrementado la producción, cada día que ellos están ahí robándose el petróleo de los ecuatorianos, decrece la producción petrolera. Pero en lo importante, a lo largo de la historia republicana de toda América Latina, lamentablemente nosotros hemos visto enfrentados a estos pueblos hermanos. En el cono sur, incluso no solamente en la época de la construcción de las repúblicas, en el cono sur hasta 1930, si mal no recuerdo, se prolongó la llamada Guerra del Chaco, en los cuales Brasil, Argentina, Uruguay enfrentaron a una nación pequeña como Paraguay, que hay que reconocer que es un pueblo de una enorme valentía. En el siglo XX también hubo la disputa por el canal del Beagle entre Chile y Argentina. Nosotros, el pueblo ecuatoriano, ha tenido graves enfrentamientos donde ha sobresalido la heroicidad y la alta técnica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en los enfrentamientos que hemos tenido con el Perú para preservar la heredad territorial. Y en cuanto a las naciones de más al norte, nosotros hemos visto que hasta entre Nicaragua y Colombia hay un conflicto latente, incluso está involucrado Panamá. Si nosotros hacemos esta recapitulación, deberemos sacar como lección que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para evitar enfrentamientos entre los hermanos latinoamericanos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hace algunos años escuché a un importante diplomático ecuatoriano, de esos de carrera, ya que es una especie en peligro de extinción, porque ahora los que están al frente de la Cancillería y los embajadores son únicamente amigos del presidente de la República, agnados y cognados de los altos dirigentes de Alianza País y también de algunos asambleístas. Este inteligente y experimentado diplomático ecuatoriano sostenía que en diplomacia
la percepción es la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo después de nosotros haber tenido rotas nuestras relaciones diplomáticas con Colombia? Después de que hemos tenido amenazas de enfrentamientos bélicos. Recordemos cuando el presidente Correa amenazó con ir a la guerra. Recordamos también que el dictador de Venezuela, de aquella supuesta democracia tan respetada por Alianza País, ha movilizado cada vez y cuando le ha dado la gana las tropas hacia la frontera con Colombia. Repúblicas hermanas, como se refería con acierto Luis Almeida, que luchamos hermanados en las guerras de independencia. Pero cuando ha movilizado hacia la frontera con Colombia las Fuerzas Armadas de Chávez, no ha sido para proteger ni la heredad territorial venezolana, ni para proteger a los venezolanos, sino para apoyar a un grupo delictivo, a los bandidos, como los llamaba Uribe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Los colombianos que acaban de intercambiar representantes diplomáticos con el Ecuador se deben estar preguntando cómo es posible que el Ecuador suscriba un acuerdo militar con una autocracia, con un cuerpo militar, por lo menos en cuanto a los altos mandos, absolutamente corrompido. Nosotros vemos cómo salen en Internet los más altos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias también de Venezuela, cargando una colección de relojes finos de 40 y 50 mil dólares, coleccionan carros de lujos, se han apropiado de viviendas millonarias, viajan en aviones privados. Esa es la clase dirigencial que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas. Por lo tanto, es una clase descalificada que no le puede enseñar absolutamente nada a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que se han distinguido por su profesionalismo y por la integridad ética que distingue a los militares ecuatorianos. Pero ahí hay que recordar, porque no lo reconoce Correa o no lo sabe Correa, pero sí lo sabe el edecán de la presidencia, los militares aquí presentes y todos los militares ecuatorianos. Hubo en el siglo XIX un militar austriaco, que ustedes lo conocen, Clausewitz. Clausewitz sostenía que la guerra era la prolongación de la política por otros medios, y no se equivocaba. Ese es uno de los más importantes teóricos que se aprenden en las escuelas militares, al que se estudia en las escuelas militares. Y en este caso, lo que está haciendo el dictador Chávez, el dictador venezolano, es intentar atemorizar a la República de Colombia a pretexto de un acuerdo militar con su amigo, subordinado, pupilo, que es Rafael Correa. Quieren entronizar esta corriente de una falsa revolución que solo está conduciendo a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia a la pobreza extrema, para decir, por el norte, los tanques rusos que ha comprado Chávez. En el medio, en la propia Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidos grupos delictivos que asolan no solamente esa hermana república, sino que exportan el contenido o la materia prima de su revolución, la cocaína, hacia todo el mundo. Y por el sur, la potencialidad de un presidente emocionalmente inestable que perfectamente podría conducirnos a una confrontación bélica de impredecibles consecuencias. Le queda un minuto. Señor presidente, los asambleístas sensatos que amamos intensamente al Ecuador, que creemos en la paz, no podemos caer en este engaño al que los están haciendo caer a los asambleístas de Alianza País. Nosotros debemos preservar
la paz de la República y, de ser posible, de toda América Latina, para beneficio de nosotros, de nuestros hijos y de todas las generaciones futuras. Por lo tanto, este no es un problema de surrealismo, como dice Fernando Bustamante, o de una dramatización, no. Esto es lo que llama el propio presidente de la República la realpolitik. Y eso de ahí nos pone a nosotros a un paso de volver a enrarecer las relaciones diplomáticas que hasta el momento han sido muy mal manejadas con la República Colombiana y que esperamos que con este intercambio de embajadores se normalicen y que este proyecto de tratado sea archivado para que no se nos vaya a los ecuatorianos a manipular en beneficio de una oprobiosa dictadura que existe actualmente en la República Hermana de Venezuela. Muchas gracias.